pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Quién son los que confían en el Señor? Amén. Así que hay que estar alegre. Acá dice, pero alégrense en todos los que en ti confían. ¿Verdad? El que confía tiene que estar alegre. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Importante. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuántos aman el nombre de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dos cosas que hace el Señor, hace muchas, pero una cosa es que nos defiende y otra cosa que dice que nos bendice rodeándonos de su favor. Son dos cosas que el Señor hace. ¿Para quién? Para los que en ti confían. Ahora, el tema de la confianza, hermanos, es un tema lindo. Y nosotros a veces decimos, confío, sí, yo confío, pero resulta que cuando viene la prueba, viene la dificultad grande, ahí es donde yo tengo que confiar. Porque cuando todo va bien, no preciso confiar. Me va bien, digo, gracias Señor, gracias Señor. Pero cuando viene la dificultad grande, que me sobrepasa mi fuerza, sobrepasa mi corazón, desfallece, no veo salida. Muchas cosas nos pasan a los seres humanos. Pero acá dice que los que en Él confían se alegran porque Él los defiende y porque Él nos rodea de su favor. Ahora, este salmo lo escribe David. Y David, estuve mirando varios salmos. David era un hombre que confiaba en el Señor. ¿Y por qué confiaba tanto David en el Señor? Si ustedes leen los salmos van a encontrar en todos los salmos escritos por David que él dice, habla de la confianza en Dios. Por ejemplo, en este Salmo 4, que también lo escribe David, dice en el versículo 5, ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. En el 7.1 dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. En el Salmo 9 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En el 11 dice, en Jehová he confiado. Y así podíamos seguir leyendo. El 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cuántos salmos hablando David de que él confiaba en Dios? Y a David no le pasaron cosas menores, le pasaron cosas difíciles. Él podía decir en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me dará descanso. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Quién puede decir eso de Dios? Yo lo puedo decir porque me pasaron amén. Cosas muy Alguien que confía. pero muy dolorosas. Amén. Dolorosas y muy fuertes. Dos cosas, no una, dos. Entonces, amén, hermana. Entonces, qué lindo es tener la Él me sana experiencia. Él me sana el corazón. Amén. Yo he sentido siempre, porque lo que me pasó, yo no digo que a otras personas no les ha pasado, pero a mí me pasaron dos cosas muy fuertes. Perder dos seres Muy difícil. muy difícil. Entonces, ahí está la confianza grande y cuando nosotros confiamos, Dios nos defiende y nos da su favor, porque solo no podemos. Y como dice la hermana, qué lindo es tener la experiencia. La experiencia. Y David la tenía. David tenía la experiencia.
Porque nosotros, ¿en quién vamos a confiar? ¿En un desconocido? ¿Usted confía en un desconocido? No. Entonces, nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, pero a Dios hay que conocerlo. Porque si no, estamos confiando en un Dios que no conocemos. Y nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y entonces todo ese conocimiento que lo tenemos a través de la Biblia nos va ayudando a entender y a conocer más a Dios y a confiar en Él. Entonces cuando viene la prueba, cuando viene el apriete, cuando viene lo difícil, nosotros podemos agarrarnos fuertemente de Él. Porque Él nos va a defender y Él nos va a dar de su favor. Amén. Para que pasemos la prueba. Y David lo conocía porque dice que David, cuando pastoreaba las ovejas, de donde él fue llamado para ser rey de Israel, nada menos ni nada más, cuando él se presentó al campo allí de batalla, estaban los israelitas temblando de miedo porque aquel gigante Goliat los amenazaba y los amedrentaba y estaban con mucho miedo. Allí apareció este pastor de ovejas para enfrentar al gigante. ¿Y por qué enfrentó al gigante? Porque él confiaba en Dios. Él sabía quién era Dios. Él no estaba mirando al gigante, lo grande que era el gigante. Y por eso no hay que mirar lo grande que sea la prueba, lo grande que sea la circunstancia que está en contra de mí. Sino hay que mirar a Dios primero. Amén. Y hay que mirar ese Dios que es mucho más grande que tu prueba, y más grande que la circunstancia, y más grande que lo que te esté pasando. Amén. Y Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Dios, hermano, va a obrar a favor tuyo y mío. Pero tenemos que confiar. Y entonces allí estaban los hermanos riéndose y diciéndole que se fuera de nuevo para las casas, pero el rey le decía, tú no lo puedes enfrentar porque tú eres muchacho. Y David le dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y el resultado, ¿cuál fue? Que enfrentó al gigante y lo mató. Y le cortó la cabeza. Y entonces cuando tú tengas que enfrentar al gigante, sea lo que sea, tú tienes que confiar que Dios está contigo. Si tú estás con Él, Él va a estar contigo. Ahora, si tú andas por otros caminos, bueno, ahí es brava para confiar en Dios. No podemos confiar en Dios cuando nosotros no vivimos para Dios, cuando nosotros no cumplimos con los mandamientos, cuando nosotros no estamos en comunión con Él. Una de las características de David, y si usted lee los salmos son oraciones. La mayoría de los salmos son oraciones. David era un hombre de oración. David estaba en el campo, pero él oraba. Cada salmo que tú lees, te vas a dar cuenta cómo es una oración de David al Señor. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración, para que cuando venga la prueba nosotros podamos confiar en Dios. Aquel que no ora, aquel que no ayuna, aquel que anda livianamente viviendo el Evangelio, no se va a poder agarrar de Dios, no va a tener la fuerza, no va a tener la confianza, le van a venir las dudas, no va a creer que Dios lo puede sacar. Pero Dios lo va a sacar a aquel que confía en Él. Entonces David tenía una característica, que era un hombre de oración. David tenía una experiencia personal con Dios. Él sabía de cuántas cosas lo había librado. Venían los osos, venían los leones, y dice que Dios lo libraba. Como decía la hermana que pasó esas pruebas tan difíciles. Nosotros cada uno vamos teniendo experiencias con Dios, donde vemos la mano poderosa de Dios, que cuando ya no dábamos más y parecía que no había salida al problema, apareció Dios y nos dio el reposo. Y nos dio la fuerza, y nos dio la esperanza, y nos dijo, vamos, sigue adelante. Y si no te ha pasado eso, hermano, bueno, ya te va a pasar, y Dios quiera que te pase, porque esa es la manera de ir conociendo a Dios.
A Dios lo conocemos a través de las pruebas. No lo vamos a conocer a través de cuando nos vaya bien, que también Él va a estar ahí. Pero hermanos, es a través de las pruebas. Por eso dijo, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Dice, bienaventurados los que sufren. ¿Cómo bienaventurados? Sí, porque en la medida que nosotros sufrimos pruebas, sufrimos cosas, vamos conociendo más al Dios de la gloria. Vamos conociendo al Dios de todo poder. Vamos conociendo a un Dios que nos ama como nadie y que nunca nos deja solo. Y así tu madre y tu padre te abandonaron. Dice, yo nunca te dejaré. Y a veces quedamos solos, y a veces somos incomprendidos, y a veces nadie sabe nuestro problema. ¿Y a dónde vamos? Vamos a Dios, porque en Él confiamos. Amén. Y Dios siempre está con la puerta abierta. Dios no tiene horario. Dios está en las noches, cuando lloramos, cuando gemimos, cuando clamamos, cuando estamos dolidos porque nos traicionaron, cuando estamos llorando porque perdimos un ser querido, cuando nos pasan cosas tremendas, hermanos. A unos más y a otros menos. El dolor tuyo no es como el mío, pero todos pasamos por el dolor y el sufrimiento. Y ahí es cuando nosotros tenemos que confiar en Dios. Una experiencia que tenemos que tener, pero también tenemos que tener una obediencia al Señor para que podamos confiar en el momento de la prueba. Otra de las cosas que David conocía para confiar tanto en el Señor era de la disciplina. La disciplina que Dios le dio en más de una vez. Porque Él pecó. Y pecó grandemente. Él se quedó con la mujer ajena. Él se quedó con la mujer de un soldado fiel. Un soldado que lo defendía a muerte. Pero Él se tentó con la mujer y no pudo resistir esa tentación. Y se quedó con esa mujer. Y vino el profeta a él. Y bueno, ahí hubo una conversación. Y entonces Dios le dio tres opciones. Mejor dicho, le pasaron tres cosas a raíz de ese pecado que él cometió con Urías, el heteo, quedándose con su mujer Betsabé. Dios le dijo que la espada nunca iba a salir de su casa, o sea que iba a estar siempre en guerra. Y hasta el día que murió, David estuvo en guerra. Sus mujeres iban a ser tomadas en público. Y así ocurrió. Y aún más, fue tan degradante eso, hermano, que fue su hijo el que lo avergonzó en público, tomando las mujeres de su padre. Y la tercera disciplina que le aplicó el Señor, le dijo que ese hijo que iba a tener con esa mujer que no era de él, iba a morir. Y murió. Pero David se arrepintió. David tenía un corazón conforme al de Dios. Y David se arrepintió profundamente, pero David sabía que cuando él se escapaba de la obediencia a Dios, cuando él cometía pecado, la disciplina de Dios iba a estar. Una vez se le ocurrió hacer un censo, instigado por Satanás. Y a pesar de que su general le dijo que no lo hiciera, él no tuvo en cuenta ese consejo y lo hizo. Y también fue disciplinado por Dios. Fuertemente. Una peste que mató a 70.000 personas vino a su pueblo por culpa de David. Y nosotros también somos disciplinados cuando desobedecemos. ¿Hay alguno acá que no ha sido disciplinado? Yo he sido disciplinado muchas veces. Entonces, hermano, qué necesario es conocer a Dios. Porque a través de la disciplina también conocemos a ese Dios que nos corrige como Padre. Que nos ama pero que nos corrige. Porque si nos dejara sin disciplina sería un Padre que no nos ama. Así que David también conocía la disciplina. Era un hombre de oración. Era un hombre que tenía experiencias personales con Dios. Conocía la disciplina de Dios, que era fuerte, muy fuerte.
Por eso él aprendió a confiar en Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que ir hacia adelante en la confianza en Dios. Y cuando venga la prueba, cuando venga el problema, agárrate fuerte de Él. Pero confía en Él, que Él lo hará. Cuando aquellos discípulos, la barca se anegaba y estaban allí temerosos, y Jesús dice que dormía en la barca, y ellos lo llamaron porque estaban con miedo, porque la barca se iba anegando, se les hundía. Y Él les dijo: hombres de poca fe, no temáis. No temáis, hermanos, no temáis. Confiemos en el Señor. Confiemos que el Señor, cuanto más grande la prueba, va a ser más grande su mano agarrada nuestra. Nunca tengas duda del Señor. Cuando tengas una prueba, cuando tengas algo que no puedes tú con tu fuerza humana, hay uno más poderoso que sí puede. Y si no puede, si esa prueba no la va a sacar, pero sí nos va a dar la fuerza para pasarla. Porque a veces le pedimos: Señor, saca esta prueba. No. A veces Él no la va a sacar la prueba, porque Él está trabajando contigo y conmigo. Él quiere moldear una vasija de honra. Él quiere hacer un hombre y una mujer que realmente confíen en Él y que tengan la certeza de que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, les dejo esta palabra. Después vamos a pasar a la segunda parte en otra prédica. ¿Qué significa que Él nos defiende? ¿Y qué significa que Él nos rodea como un escudo a nuestro favor? Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Padre.